hermanos, sean bienvenidos una vez más al culto que tenemos como Iglesia Cristiana en la Civilización de Dios. Espero esté bien, se encuentre bien y con todos los ánimos de poder alabar, escuchar y aprender de la palabra de Dios. Amén. Si tiene la Biblia con usted ahí a la par, puede acompañarme al Salmo 47. Y vamos a leer los 10, solo son 10 versículos y los vamos a leer. Y dice el versículo Salmo 47, 1. Aplaudan felices pueblos del mundo, alaben a Dios con alegría. El Dios Altísimo es el Rey de toda la tierra y merece toda honra. El gran Rey nos dio la victoria sobre pueblos y naciones. Dios nos ama, pues somos su pueblo. Por eso nos dio la tierra prometida. Esa tierra es nuestro orgullo. Dios se ha sentado en su trono entre gritos de alegría y toques de trompeta. Vamos a cantarle himnos a Dios, vamos a cantarle a nuestro Rey. Cantémosle un himno hermoso, pues Él reina en toda la tierra. Dios reina desde su templo sobre todas las naciones. Los jefes de las naciones y el pueblo del Dios de Abraham se juntan para adorarle. Pues a Dios le pertenecen todos los pueblos del mundo. Me llama la atención el versículo 2 que dice: el Dios Altísimo es el Rey de toda la tierra y Él merece toda la honra. Yo creo que al único que le debemos alabanza, le debemos adoración, le debemos fidelidad, amor, es a nuestro Dios por todo lo que Él es para con nosotros y lo que Él por sí es. Él es un Dios amoroso, un Dios de salvación, un Dios fiel. Y por todo esto que es y que cada día nos muestra su misericordia, que cada día nos muestra su amor, cada día nos muestra hasta su paciencia, le debemos de amar, de alabar y de exaltarle solo a Él. Ahí donde está, cierre sus ojos y ore conmigo en esta mañana, por si no ha orado, por si no se ha entregado a Dios. Vamos a hacerlo esta mañana y decirle: Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque has hecho que mis ojos se abran, que pueda respirar, Señor, que mi cuerpo esté completo, Padre. Yo te doy gracias por la salud, Señor, por todas las bendiciones que nos has regalado hasta el día de ahora, Señor. Yo te doy gracias porque ese sol salió, Señor, para iluminar la tierra, aún así para buenos y para malos, Padre. Tu misericordia, Padre, se extendió un día más y tu fidelidad, Señor, lo has cumplido hasta el día de ahora, Padre. Yo te doy gracias, te bendigo, Señor, y en esta mañana vamos a dedicar una hora en adoración a ti, vamos a dedicar una hora en también aprender de tu palabra, escucharte, Señor. Dispongo ya mi corazón y dispongo el corazón de mis hermanos que nos están escuchando para que puedan, Señor, recibir y percibir, Señor, esa palabra, que la puedan atesorar a su mente, a su corazón y que puedan ponerla por obra también, Señor de la gloria. Yo te alabo, te bendigo, Señor, y quédate con nosotros de principio a fin de este culto, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Amén y amén. Vamos a cantar una alabanza. Dice: a ti sea la gloria, esa alabanza, porque solo a Él le debemos toda la gloria. Amén. Señor de señores, hoy le rendimos adoración, una ofrenda y levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de Reyes, Señor de señores, hoy le rendimos adoración, y como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Ora que nos salvó. Y a ti sea la gloria por todos los siglos, que exalten los pueblos, cada nación, de toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Sí, amén.
la gloria por todos los siglos, se exalten los pueblos y cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos, se exalten los pueblos y cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Gracias, Señor. Sobre ti tenemos toda la gloria, toda honra, Padre, toda majestad sea a ti, Señor. Toda gloria, Padre. Tu nombre sobre todo nombre, Señor, a quien alabamos y exaltamos, Jesús. Ahí donde está, cierre sus ojos. Vamos a adorar al Señor. Vamos a decirle que no hay nadie más que merece toda honra, majestad para siempre. Majestad, Rey para siempre, tierra, mar y cielo, son creados por ti. Majestad, Rey para siempre, refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú. Para siempre, tierra, mar y cielo, son creados por ti. Majestad, Rey para siempre, refugio y mi salvación, mi tesoro eres tú.
alabamos en esta mañana, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Señor, disponemos nuestra alma, nuestra mente y corazón para atesorar la palabra que tú nos tienes preparado, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, mis amados, en este domingo 2 de agosto, octavo mes del año. Qué bueno es el Señor que nos permite una vez más estar ante su presencia y poder decir que este es el día que hizo Jehová para nosotros. El poder abrir nuestros ojos, el poder estar delante de Él y en su misericordia que las ha extendido en esta mañana, poder estar en sus hogares para que usted pueda participar, para que usted pueda gozar de la palabra de Dios y podamos aprender juntos a través de la palabra. Busquen el libro de Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Amén. Efesios 1, capítulo 5. Verso 5, capítulo 5, perdón, verso 1. Dice la palabra, el tema de esta mañana, mi amado, es imitadores de Dios. Como usted sabe, cuando uno verdaderamente admira a alguna persona, muchas veces queremos ser como ella. Y por lo general el ejemplo que tenemos más grande nosotros son nuestros hijos. Usted le pregunta a sus hijos pequeños y le dice, yo quiero ser como tú. Y ese es donde fluye, hay un canto de Dani Berrío que dice, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Entonces hay una, en ese canto nos da una responsabilidad como padres, porque nuestros hijos quieren ser parte, quieren ser igual que nosotros. No solo estoy hablando de los rasgos físicos que podemos adquirir de nuestros padres, no tomando la textura de su piel o todo su ser, sino que hay algo que ellos quieren ser igual que nosotros. Ellos nos ven como una persona grande, como sus héroes, nos pueden ver como una persona que somos capaces de muchas cosas. Entonces tenemos un compromiso nosotros como padres en lo terrenal, tenemos un compromiso. De ahí me imagino que Dios le dio la inspiración al hermano Dani Berríos y dijo, bueno, yo quiero ser como tú. Y él vino y dice, yo quiero parecerme a mi Padre celestial, porque el que viene detrás de mí quiere parecerse a mí. ¿Y qué más ejemplo sería que nosotros cada día nos parezcamos más, nos parezcamos más en el Señor, en todo lo que Él hace? Por eso es bien importante que tú y yo entendamos, sed imitador de Dios. Vea lo que dice Pablo, le decía a la iglesia de los Efesios. Sed, oiga, como si fuera una orden, sed, pues, lleva 2 comas, imitadores de Dios como hijos amados. Creo que yo en lo personal me siento amado por Dios, igual usted se siente amado por Dios. Viene Pablo y hace una como menos sed, yo necesito que ustedes sean. Y eso es como una orden, sed pues de todo lo adicional, de todo lo que hemos visto, decía Pablo, de todo lo que he enseñado, pues seamos imitadores de Dios. Seamos imitadores. ¿Por qué Pablo le habló de esta palabra y le dijo ser imitadores? Porque el concepto que tenemos nosotros de ser imitadores es decir, hacer burla. Ese es el concepto que tenemos, hacerle burla. Alguien me está imitando. Usted se ha fijado que cuando alguien está imitando al otro, ¿verdad? Usted dice, este me está haciendo burla, este me está payaseando, este me está haciendo algo, este me está... Ese es el concepto erróneo que a nosotros nos ha enseñado de imitar, igual que al mimo, ¿verdad? Que el mimo empieza a hacer todo lo que usted encuentra un mimo en la calle y empieza a hacer lo que usted está haciendo. Eso es lo que hace el mimo y para usted y para mí, eso es que se está burlando de nosotros, se está burlando de lo que yo soy, se está burlando de mi persona y nos toca nuestro ego, nuestro orgullo, ¿verdad? Y nos sentimos mal.
Pero cuando Pablo le habla a la iglesia de Efeso, fíjense bien, que la iglesia de los Efesios, ellos, los griegos conocían bien lo que significaba la palabra. Los griegos significaba bien lo que significaba la palabra. Toda Grecia, o todos los que estaban allí, los hermanos en Efesios, sabían lo que era la palabra mimos. Dice que la palabra mimos significaba, y lo vamos a definir, la palabra imitador del griego mimites, que significa imitar, seguir a alguien. De la raíz griega limemoai, que significa imitar. Es decir, para los griegos era un honor, y esto se daba, fíjense bien, esto se daba para los maestros que tenían a sus discípulos. Para ellos era que el discípulo tenía que imitar a su maestro en todos sus aspectos. Platón, Sócrates, todos esos grandes filósofos griegos que habían, tenían discípulos en el cual es para ellos que imitaran a su maestro. Por eso cuando Cristo vino dice, Él va a ser discípulo de nosotros que seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, su andar como Él anduvo. Y qué importante es que nosotros entender que es hacer, miren lo que interesante, en Juan capítulo 13, verso 14, dice, que me estoy adaptando con los lentes, pues si yo, fíjese en verso 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os ha dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos que como su maestro había hecho, él tendría que aprender a hacerlo. Oiga, ¿cómo es lo que Pablo le está hablando a la iglesia? Ser imitadores de Dios, como hijos amados. Y nosotros tenemos que imitar a Dios en todas las áreas de nuestra vida, física, espiritual, emocional. Tenemos de imitarlo a Él y tenemos que parecernos a Él. Por eso a mí me gusta Gálatas, cuando dice el capítulo 4, o 3, Pablo le dice a los Gálatas, es necesario que yo tenga otra vez dolores de parto hasta que Cristo sea concebido en vosotros. Porque tenemos que parecernos a Cristo y tenemos que imitarlo a Él. Ser imitadores de Dios. Entonces, para los griegos, la imitación era lo más importante del aprendizaje de un discípulo o de un orador. Y el anhelo del discípulo y del orador era ser igual que su maestro. En este caso, el deseo, fíjense bien, lo que nosotros tenemos que anhelar es ser cada día igual a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Jesús. Debemos de ser igual que Él en los aspectos. No estoy hablando en soberanía, no estoy hablando porque Él es el único soberano, Él es el único omnisciente, Él es el único omnipresente, Él es el que existe, no hay nada en santidad, perfección. Sino que estamos hablando, mi amado, de tratar cada día nosotros parecernos a Él, ser semejante a Él en las áreas que vamos a hablar más adelante. Para los griegos, los maestros de la retórica en aquel tiempo, fíjense bien, dice aquí que enseñaban que el aprendizaje de la oración dependía de tres cosas: teoría, imitación y práctica. Esa era la enseñanza de los griegos. Cuando ellos estaban enseñando a sus discípulos, le daban la teoría, venía la imitación y la práctica. Es decir, que yo me decía, bueno, Señor, Jesucristo se enseñó la toalla, se inclinó para traer agua y lo que les enseñó cómo iban a hacer. Le estaba dando la teoría, le estaba enseñando la práctica, como dice, y ellos tenían que ir, todo lo que yo veo, ustedes que ven que hago, si yo el Señor lo he hecho, ustedes lo tienen que hacer también. Y eso va en la práctica de cada uno de nosotros. Por eso los griegos ocupaban estas tres etapas: teoría, imitación y práctica. La práctica principal del entrenamiento de un discípulo era el estudio y la imitación de los maestros que lo habían precedido. Ahora yo le voy a poner un ejemplo. ¿Usted se acuerda de Elías y Eliseo?
Usted se acuerda que Elías y Eliseo lo empezó a seguir por toda aquella parte. Elías iba a ser arrebatado. Y todo lo que vio hacer, y usted ve que cuando Elías es llevado, fíjese bien, Eliseo empieza a hacer que todo lo que Elías había hecho. Agarra el manto y abre otra vez el río Jordán y empieza a pasar y bueno, y hace todas las cosas prácticamente porque vio a su maestro, vio a su discípulo. Y ese como la iglesia no lo estamos haciendo. Nosotros oímos la teoría, oímos el mensaje, pero cuando la palabra nos habla de amar al enemigo o de amar, bendecir al que te maldice, ahí ya no lo ponemos en práctica. Y es ahí donde Dios viene y dice, sed imitadores de mí, sed imitadores de Dios como hijos amados. Si yo se los he enseñado, le dijo Jesucristo a los discípulos, cómo es lavar los pies, pues ustedes tienen que hacerlo porque ejemplo nos ha dado. El maestro es un ejemplo. Nuestro Dios nos ha dado ejemplo, Cristo nos ha dado ejemplo. Y vuelvo a nosotros. Por eso nuestros hijos dicen, yo quiero ser como tú. Y si nos dice cómo ser como tú, tiene que temblar los pies y tiene que temblar las rodillas, tiene que sudarnos las manos y decirle, él quiere ser como yo, entonces yo tengo que ser como él. Por eso dice, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle. Entonces está hablando de que igual que nosotros como iglesia tenemos que ser ejemplo. Y quizás el mayor problema que hemos tenido con el mundo, con lo de allá afuera, es que no estamos siendo ejemplo. Porque dentro de la iglesia practicamos una cosa, pero fuera de la iglesia ya no somos cristianos. Porque dentro de la iglesia no quebramos ni un plato, pero cuando nosotros estamos fuera o en nuestras casas dejamos de ser cristianos y se nos sale la vieja criatura, se nos sale todo, entonces ya no estamos imitando. Por eso las personas dicen, para ser cristiano, para ser un hijo de Dios, si ese es un hijo de Dios, me quedo yo acá. Si vos más bien pareces un hijo del diablo que un hijo de Dios. Porque se nos olvida, se nos va el temor que tenemos que nosotros seguir a nuestro maestro en todos sus aspectos, mi amado. En todo lo que él nos ha enseñado. Y mire qué interesante. Dice la palabra del entrenamiento. Aquí cuando Pablo le dice ser imitadores de Dios como hijo amado, es como si Pablo dijera, si os estuvieran preparando para ser discípulos o oradores, se os diría que imitarais a los maestros de la palabra. Como os estáis preparando para la vida, debéis seguir el ejemplo del Señor de la verdadera vida. Es lo que Pablo está diciendo. Sed imitadores de Dios, es decir, como el maestro que los está preparando para la vida. Usted se ha fijado que la palabra de Dios nos enseña a ser prácticos. Cuando nosotros hablamos de espiritualidad, no es de espíritu práctico, mi amado, es decir, que andamos volando, sino que la espiritualidad se demuestra muchas veces en nuestro carácter, en nuestras acciones, en nuestras conductas, en nuestras intenciones, en nuestras emociones, cómo yo me comporto allá afuera, cómo yo me comporto adentro, cómo yo represento a Dios en todos los aspectos de mi vida. Por eso yo tengo que ser el imitador de Dios, cómo Cristo se comportó en todos los evangelios. Vemos cómo Cristo se desarrolló y cómo imitaba a su Padre. Dice bien lo que dijo Clemente de Alejandría ya por hace mucho tiempo. El verdadero cristiano practica el ser Dios. Oiga, se oye muy fuerte, ¿verdad? El verdadero cristiano practica a ser Dios, hablando en términos de ser imitadores de Él. Un discípulo de Jesús entra en un proceso de aprendizaje permanente para vivir la misma vida que Jesús vivió. La vida de Jesús es la perfecta expresión de la voluntad de Dios. Entonces, yo soy hijo de Dios. Mucha hay una enseñanza por ahí, dice, no, que ustedes son dioses. No, no somos dioses. Somos hijos de Dios y debemos de vivir, practicar la vida que practicó Jesucristo. Y eso es lo importante. Lo importante es que yo debo de hacer lo que Jesucristo hizo. Usted se ve en los evangelios cómo Jesucristo obedeció y se sometió a sus padres. Pero hoy vivimos la iglesia de Jesucristo, no queremos obedecer. Hijos que no quieren obedecer a los padres y padres que no estamos obedeciendo a la palabra de Cristo. Somos desobedientes, fieles.
mansos, humildes. ¿Cómo se comportaba? Bueno, usted ve cómo se comportaba Jesucristo. Pendencieros, contra la autoridad, rebeldes. Y cuando llegó el soldado del tributo a quererle a pedir a Jesús los tributos, le dice, bueno, aquí está, y se lo dio. Cuando le preguntaron, mira, ¿de quién es esta moneda? Deme una moneda, ¿de quién tiene la cara en esta moneda? Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca se sublevaba contra la autoridad. Pablo dice en Romanos 13, someteos pues vosotros a toda autoridad establecida. Mientras no nos quiten el derecho de predicar y de negar a Jesucristo, hermano, nosotros tenemos el debido respeto de someternos a la obediencia de las autoridades establecidas por Dios. Muy diferente que llega donde ti y te digan, niega a Jesucristo, vas a dejar la fe, ya vas a negar esto, es muy diferente. Ahí donde se te va a ver la firmeza, la estabilidad en Cristo Jesús. Pero ahorita no. Ahorita tienes que establecerte y tener la fe y la convicción en Cristo Jesús. Todo lo que nosotros debemos hacer. Mire qué interesante. Busque conmigo Juan capítulo 19. Juan 19. Juan 5, 19. Y oiga esto. La única manera que podemos imitar a Dios es a través de Jesucristo. Por eso le estoy hablando, porque Pablo dice, sea imitador de Dios como hijo amado. Pero todos los evangelios hablan de Jesucristo, cómo Él se comportó aquí en la tierra. Dice que tenemos un Dios que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque Él padeció todas nuestras debilidades, pero sin pecado. Entonces vea lo que dice Juan 5, 19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino, oiga esto, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Le voy a leer ese pedacito, que es increíble, dice, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesucristo vino a hacer lo que hace su Padre. A practicar lo que su Padre hace. Y nosotros Dios nos llama a ser, mire, hacedores de la palabra de Cristo. Vuelvo a repetir esto, mis amados, que me están viendo y oyendo. ¿Por qué la iglesia de Jesucristo no ha salido fluctuante? Yo te digo muchas cosas. Muchos hablamos de que cuando pase esta pandemia va a haber un avivamiento increíble y yo creo, amén, que las iglesias se van a llenar, que vamos a saltar y que viene un avivamiento, el último avivamiento, mi hermano, y el avivamiento no es gritar, saltar o que tenga una iglesia de 10,000. El avivamiento más grande que puedes tener es ahorita. Yo tengo la convicción en esto, que si tú en tu casa recibes la palabra y abres tu corazón y vas creciendo, es el mejor avivamiento que va a haber. Si tú te mantienes y no has decaído en todo este tiempo que ha pasado esta pandemia, donde has estado encerrado solo 4 meses, y en aquel tiempo que perseguían a la iglesia, que estaban en catacumbas, que era una persecución constante, pero permanecían, que morían en los coliseos, devorados por leones, mi amado. Nosotros no hemos vivido eso, pero solo hemos estado encerrados por 4 meses para que podamos sobrevivir de un virus. Pero si tú te has decaído, si tú ya no hayas fuerzas, entonces sí hay que examinarse, decir si yo estoy imitando a mi Señor, si realmente Él está en mi vida. Si es lo que yo estoy haciendo, y ve qué importante, porque Jesucristo nos vino a dar un ejemplo. Yo hago, y me gusta este texto, y dice en Juan 5, 21, 19, respondiendo entonces Jesús, y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer del Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, oiga, como Él quiere, no, igualmente. ¿Por qué cree que Jesucristo le dijo, aprended de mí que soy manso y humilde?
No, pero nosotros decimos, aprender del Señor que yo voy a ser menso y humilde, no. Yo no me dejo. Ya vamos a ir viendo eso, mi amado. Pero Dios te está diciendo, yo quiero ser como Dios. Y quizás tu oración, Señor, yo quiero que cambies. ¿Quieres cambiar mi carácter? Sí, Señor, quiero cambiar, tener tu carácter. Señor, yo quiero aprender a amar como tú amas. Señor, yo quiero tener esa paciencia como tú la tienes para conmigo. ¿Cuántos somos impacientes? Solo yo levanté la mano, usted no. Gracias a Dios. Y se nota, ¿verdad? ¿Dónde es probada nuestra paciencia, mi hermano? Vaya a hacer una fila ahora al banco. No, hermano, sí. Cuando ve la cola, ¿cuántos son? Ay, yo pensaba que ahí nomás la cola y usted la va viendo que está. Ay, no sé. Dios me libre, con Dios me guarde mejor. Ayer salimos con mi esposa y íbamos al súper y cuando yo en la cola, que hasta todo el... No, vámonos, digo yo. Vámonos. No, hermano. Y qué importante. Por eso el apóstol Pablo usa la palabra, mire, imitei, de donde obtenemos esta palabra, hermano, que es imitar. Porque la idea es copiar de cerca el discurso o la manera, el comportamiento, las facetas, todo del maestro. Y para usted ya no es el maestro, para usted y para mí es nuestro Padre Celestial. Para usted y para mí es el Señor, nuestro Señor Jesucristo, al cual debemos de imitar, mi amado. Y eso es lo que nos está pasando como iglesia. Como iglesia nos está pasando, mi amado, que dentro de la iglesia, y lo vuelvo a repetir, y quizás usted dice, hermano, usted es muy fuerte, predica, no, tengo que hablarte realmente con la palabra. Porque el verdadero cristiano o el verdadero hijo de Dios no es dentro de la iglesia. El verdadero hijo de Dios es cuando estás en la universidad. El verdadero hijo de Dios es cuando estamos en el trabajo. El verdadero hijo de Dios es cuando estamos jugando o cuando estamos en un lugar, cuando estamos en diferentes partes donde no estamos, porque dentro de la iglesia nadie quiebra un plato. El verdadero cristiano es en el hogar, cuando estás aguantando a tu esposo, a tu esposa, cuando estás con tus hijos. Es ahí en verdad y es la lucha constante que tenemos nosotros. Y es ahí donde debemos de afirmar nosotros a la palabra de Dios. Yo le decía a mis hijas, vamos a honrar. Pues bien, nosotros honramos al Padre muchas veces no dentro de la iglesia, sino es fuera de la iglesia, donde le damos toda la honra y toda la debida gloria a su nombre. Yo a mis hijas les decía cuando estaban más pequeñas, ¿verdad? Hijas, ustedes me van a honrar a mí en su escuela, en su colegio, en su comportamiento, cómo ustedes se comportan ahí. No, si aquí como estoy yo, no dice, no, ahí está mi papi, y se enoja. No, mi papi es bravo, por eso no hago nada. Pero cuando no estoy yo. Y así pasa muchas veces con Dios. No, en la iglesia, como ahí está Dios, ¿verdad? Y muchas veces confundimos y le decimos, ay, como ahí está el pastor, ¿verdad? No, pues se te olvida que Dios está en todos lados, porque Él es omnisciente. Él es omnipresente y omnipotente. Él está en todo lugar, Él todo lo puede y Él todo lo sabe. Entonces delante de Dios estamos descubiertos. Y eso viene Dios, dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Somos amados por Dios, ¿cómo nos amó? Enviando a nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros. Dice la historia que estos hombres murieron. Pedro pidió morir de cabeza porque lo querían a crucificar igual que a Jesucristo. Y la historia dice que le dieron vuelta para morir porque él no era digno de morir como había muerto nuestro Señor Jesucristo. Y así hay varios según la historia que dejaron varias posiciones por seguir a Jesucristo. Por eso dicen que viene a mí y dice, tome su cruz y sígame. Hermano, porque nuestras actitudes y nuestros caracteres son diferentes, no son los mismos. Y es donde tenemos que nosotros cambiar y hacerlo diferente. Fíjese bien que en Primera de Juan 2.6 dice algo bien importante. Primera de Juan 2.6. El que dice que permanece. ¿Cuántos permanecemos en Cristo? Yo creo que todos los oí que me dijeron amén. El que dice, no dice el que está firmando. Cuando nosotros decimos, vos decís, como quien dice, tengo que verse para creerte, ahora si realmente eres.
Yo le puedo decir, mire, yo soy buen futbolista. A usted dice, me va a decir. Pero lo que tiene que ver es verme si de verdad juego con la pelota o juegan conmigo. Pues a estas alturas yo creo que juegan conmigo, ya no juego yo con la pelota. ¿Me entiende? Entonces, dice la palabra de Dios, dice, miren lo que dice Juan, 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en él, oiga, está hablando de permanecer en Cristo, se llama, debe de andar como él andó. ¡Wow! Entonces, si yo digo que soy futbolista, ¿dónde lo voy a demostrar? En la cancha. Yo por más que me ponga a pelear con usted y decirle, mire, Ronaldo y Messi no son futbolistas, yo le digo que si a usted le gusta el fútbol, dice, ¿quién dice que no son futbolistas? Si lo demuestran en la cancha. Pues si yo le digo que soy futbolista, usted, uno, no me va a creer, y segundo, va a decir, quiero verlo jugar. Y cuando usted venga, me va a decir, mire hermano, lo que usted da es lástima, risa y tristeza. Lo que usted da en la cancha es lástima, risa y tristeza en la cancha. Y así lastimosamente hay muchos cristianos que decimos, soy hijo de Dios, pero damos lástima, tristeza y risa por nuestras actitudes, por nuestro comportamiento, porque no estamos siendo igual que Dios. Y esta es la lucha, porque debemos de ser, mire, es aquí, el reino de Dios se ha manifestado. ¿Y quién lo va a manifestar? Somos nosotros como hijos de Dios a través de nuestras acciones, a través de nuestro comportamiento, a través de nuestro hogar, que en nuestro hogar ya no se oigan los gritos, que no se oigan los pleitos, que no se oigan los cacerolazos, que no se oigan las malas palabras. En tu trabajo, un día no se oigan aquellos chistes rojos, léperos, de aquellos que anden, ya no. Donde en la vecindad ya no estás peleando porque te tiran la basura, o tú estás tirando la basura, o andas, no, sino que tú la recoges y para ti es una bendición servirles a otros. Nos cuesta eso. Donde ya no nos sale el espíritu microbusero que nos tira en el carro, ¿verdad? Y tú quieres pasarle al otro. Es allí, ¿te das cuenta? Por eso nosotros, en la iglesia de Jesucristo, debemos de cambiar todo esto que estamos nosotros viviendo hoy en día, que ya para muchos ya pasaron 4 meses, para muchos ya quitaron la cuarentena, para muchos dicen, ay, me hace falta ir a la iglesia, pero estás como un león rugiente dentro de la iglesia, dentro de tu casa. Entonces, tiene que haber una diferencia. ¿Dónde está el gozo de Dios? Mire, vuelvo a leerle Juan. Dice, el que dice que permanece en él debe de andar como él andó. El apóstol Pablo Juan nos está diciendo, si verdaderamente conocemos a Jesucristo y permanecemos en él, entonces podemos hacer eco de su sermón y comportamiento como él lo hacía. Si yo digo, no, que yo soy cristiano, entonces ¿qué se te nota? ¿Usted cree que allá en Antioquía por primera vez se le llamó cristianos a los creyentes? Que decía, porque había alguien que estaba igual que Cristo. ¿Usted se acuerda cuando Pedro se va detrás de Jesús porque habían agarrado a Jesús y lo estaban interrogando, lo estaban golpeando? Y Pedro se fue de escondidas. Y oiga esto, porque por demás cuando parecemos a Jesucristo y hacemos como Cristo y somos imitadores de Dios, dice que llega el primero y le dice, ¿vas que tú andabas con él? Tú eres Galileo. Dice, no, yo no. Después llega otro y le dice, no, como no, tú eres de él, porque tu forma de hablar te compromete. Oiga. Y así nos pasa mucho, va que vos cristiano. No. Allá de vez en cuando voy. No. Mire qué bueno, yo a veces estoy en la empresa con los clientes y estamos ahí y de repente me dice, ¿verdad que usted es cristiano? Sí, yo soy pastor. Ay, es que se le nota. Hay algo diferente en usted. Y yo digo, Señor, gracias, porque todavía se me nota. Y cuando hay un tiempo que no le da a uno, dice, hay que afligirse, ¿verdad? Que no le diga. Y usted, sino que se tiene que notar la diferencia.
A veces cuando me paso para otra oficina, que voy a administrar otra oficina, dice, qué diferente se siente la oficina, porque aquí como si hay una paz de Dios, es decir, tiene que ser uno llevar la paz de Dios. Está en mi oficina, pongo alabanza, a veces instrumentales, música cristiana que está ahí conmigo, entra cliente, a veces Dios me da la oportunidad de ministrarle. Y hermano, estamos allí dentro del trabajo cuando podemos y el cliente lo permite, pero tenemos que demostrar algo diferente en nosotros. Por eso es bien importante. Ahora, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, y yo te voy a enseñar rapidito en el libro de Gálatas, la forma como anduvo Jesucristo. Es que muchos dicen, no queremos de ser espíritu flautico, vamos a andar volando. No, hermano, la santidad no es andar volando, la santidad es apartarse. La santidad es ser sensible al dolor de otros. La santidad en el amor, la pasión de Cristo es sentir de las almas que ahorita están muriendo y sin Cristo, que cuando tú te levantas en la madrugada y tú te empiezas a recordar de todos aquellos que están en las situaciones críticas, que están ahorita en la UCI, que ya están en un punto de aspirar y decirle al Señor, Señor, dale una oportunidad de arrepentimiento de cada alma que se ve, de no ver, cuántos muertos ahora, no, sino decir, Señor, estas almas, muchas se han ido para el infierno porque no te han aceptado. Ruégale a Dios que haya tenido que misericordia en el último momento, se hayan arrepentido para el Señor. Así como el ladrón que en la cruz del Calvario le dijo a Jesucristo, hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese último momento ya puede clamar, Señor, perdóname, me pongo a cuenta contigo. Y Dios le haya dado la oportunidad. Porque nosotros no somos quien para condenar a nadie, sino que hasta el último momento quien tiene la palabra de salvación se llama Cristo Jesús. Y puede estar muriendo, puede ser el más vil pecador, el más asesino, el más horrible que haya hecho. Pero si en ese momentito, a lo más de morir, él se arrepiente y Dios le da la oportunidad, está en la presencia de Dios, mi amado. Pero nuestro clamor es estar orando, clamando por todas esas vidas, como Cristo está orando y clamando por nosotros. Dice que en el libro de Gálatas nos da los 9 frutos. El fruto del Espíritu en 9 partes. Dice la palabra, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay que ley. Oiga lo que dice. Contra esas cosas no va a haber quien te juzgue. Contra el fruto del Espíritu Santo en esas 9 secciones en tu vida, que en Cristo Jesús la implementó en su vida, imitando al Padre en su caminar a través. Si tú quieres ver cómo Jesucristo se comportó, ve desde Mateo hasta Juan, y vas a ver cómo Cristo se comportó en su vida, estando aquí en la tierra. Porque la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis habla de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo tengo que imitar a Dios. Y Dios no lo va a tomar como burla, como nosotros tomamos que alguien imite. Qué bueno, mi amado. Mire, debemos de imitar a Dios en amor. Ahí mismo en Efesios, el verso 2 dice, mire lo que dice, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mi amado, si Dios nos dijo, y mire qué interesante fue esto, el Hijo de Dios debe de comportarse y debe tener el compromiso de amar. Y usted puede decir, hermano, es que a mí no recibí el amor de un padre, pero Dios te ha dado su amor y te lo demostró. Y en Efesios, en Romanos 5:5 dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Entonces nos ha dado la capacidad de amar. Qué feo es decir, no, que yo no te puedo amar. Qué feo sería que Dios dijera, yo no te amo. No te mereces mi amor. Y así le decimos muchas veces nosotros. Es que no se merece mi amor.
Yo siempre les he preguntado y hago una pregunta, y aquí para las que están las madres, me están viendo, ¿por qué las madres ven más fácil perdonar al hijo que al esposo? Buena pregunta. Y tú me vas a decir, no, es que a mí me ha costado 9 meses, así, y usted viera, no, ¿qué es sangre de mi sangre? Un momento, si no hubiera estado el esposo, no hubiera salido. Es que él es mi hijo, él me cuesta, es mío. Pero ¿por qué te es más fácil perdonarlo a él y no a tu esposo? O viceversa, a tu esposa. Se quedaron callados. Pero vea qué importante es. Porque usted lo está haciendo mío a él. En este momentito usted lo está haciendo mío. No, es que yo lo he tenido yo. Porque usted dice que usted fue que el depósito donde creció ese bebé. Pero es un alma, como su esposo es un alma. Y debemos de amarlos como Dios nos ama a nosotros. Y es ahí el amor de Dios. Por eso dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Y si va al capítulo 13 del libro de 1 Corintios, ahí habla de la eminencia del amor. Y sobre todo dice el amor. Por eso usted ve que el amor es bien importante. Entonces nosotros, Jesucristo nos amó. Y Dios todavía nos puede, dice, amarás a tu Dios. Miren los 2 mandamientos. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Pero hasta ahí nos quedamos. Pero dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El secreto o el éxito para poner en práctica el amor de Dios es ver cómo yo me amo. Como yo me amo, yo voy a amar a los demás. Usted no se va a agarrar una piedra y se va a dar en la mano. Porque quiere su cuerpo. Usted dice, bueno, este dedo ya me cayó mal, lo voy a cortar. No dice eso. Y Dios te está diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo voy a amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, Jesucristo nos ama. Oiga, si usted hubiese sido Jesucristo y si Simón, Pedro, lo hubieran negado 3 veces, ¿qué hubiéramos hecho? No me diga que usted lo hubiera perdonado. 3 veces. Pero ese es el amor de Dios. Ahora vea, el amor de Dios que le dio la oportunidad. Ahora también vea el amor de Dios cuando lo tiene que rectificar. Cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no estás viendo la voluntad de Dios. Lo está reprendiendo con amor, con carácter, porque no quería que fuera y cumpliera la voluntad de Dios. Entonces, vea cómo el amor de Dios no es dejarle pasar todo, no. El amor de Dios es ponernos, Dios nos pone recto como nos está poniendo ahorita. No te desconectes porque falta todavía. Mire lo que dice. Debemos de imitar, como dice, amor, gozo. En Juan 15:11 dice, esta cosa os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Mire, el gozo. Es increíble ver creyentes con cara de limón, hermano. Una historia dice que un empresario, sus empleados sabían que este hombre había estado en la iglesia y muchas veces predicando por el carácter que llegaba el día siguiente. Era insoportable por un mal carácter. No llevaba el gozo. Mi amado, el gozo es permanente. El gozo no es como la alegría del mundo.
No es como la alegría, mi amado. Usted ve que un alcohólico bebe, empieza a reírse, carcajadas, baila, hace todo, pero se le pasa la goma, se le pasa todo, pero despierta de eso y sigue y se acuerda del mismo problema. En cambio, en el gozo del Señor, como decía Nehemías, el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. ¿Por qué Nehemías le dice en el capítulo 8, le dice eso? ¿Por qué, mi amado? Porque ellos habían estado y le empezaron a enseñar la palabra con Esdras, el sacerdote, le empezaron a enseñar y entendieron que había estado mal y ellos empezaron a llorar por la palabra de Dios. Y le dicen, no lloren porque día grande es este, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Habían entendido la palabra de Dios y habían entendido que estaban mal y que tenían que rectificarlo. A pesar de las circunstancias, nosotros no la ignoramos, pero tenemos el gozo. El gozo que Dios está por nosotros. El gozo de Dios que, hermano, pelea por nosotros, nos fortalece. Es mejor el gozo de Jehová porque permanece para siempre. El gozo de Dios es permanente, mi amado. Debemos de imitar el gozo de Dios. De gozarnos en Él. Como David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Tú eres mi gozo, Jehová, tú eres la fortaleza de mi vida. Alégrese, mi amado, que se le vea esa sonrisa de Cristo. Mire, hay más músculos que se ocupan cuando usted está enojado que cuando hace una sonrisa. Ya no se diga en Cristo. Usted se ha fijado que dice que estemos cantando el gozo del Señor y una cara toda aturrada, hermano. Uno dice, no concuerda, ¿verdad?, el gozo con el que estoy cantando. Sino que debemos de expresar como hijos de Dios. Y Cristo se regocijaba. Y se goza hoy en día todavía. Cuando tú y yo nos gozamos en Él. Demuestra el gozo. ¿Cómo vamos a andar nosotros, hermano? ¿Cómo vamos a imitar a Dios? En su gozo. Jehová dijo, escuchad a Jesucristo. Porque en Él está mi complacencia. Yo me gozo en Él. Debemos de imitar a Dios, o ser imitadores de Cristo, en su paz. Miren lo que dijo Jesucristo en Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es esa paz, mi amado. En el libro de Filipenses dice, y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos. Jesucristo iba en la barca, se levanta la tormenta. Y la tranquilidad de Jesús, para que estuviera durmiendo en la cabecera de la barca, y lo van a despertar. Esa paz que tú y yo podemos tener, que tenemos a pesar de las circunstancias, esa tranquilidad que trae Dios, significa, Señor, tú tienes control de todo. Si Él tiene control, dice que inmediatamente se levantó y reprendió el mar, reprendió la tormenta y hubo una gran bonanza. Hubo una gran tranquilidad, porque cuando Cristo está con nosotros, mi amado, no olvides que Cristo está con nosotros. Dios siempre va a traer tranquilidad, esa paz, para que puedan meditar y pensar correctamente. Por eso dice que la paz de Cristo, dice la paz de Dios, sobrepasa todo entendimiento. Por eso en medio de las circunstancias, en todo lo que tú ves, te dice, bueno, yo no te veo que te abatás, yo no veo que te afligís, yo no veo cómo no nos afligimos, pero nos acordamos que el que va en la barca con nosotros se llama Cristo Jesús. Procura que en tu barca de la vida vaya Cristo Jesús. Si no lo tienes ahí, por eso tú te sientes, hermano, agobiado, por eso tu alma está abatida, por eso tú no hayas ni qué hacer, por eso hayas tus habilidades, por eso te cansas, por eso tú sientes que ya no puedes dar ni un paso, porque en la barca de tu vida has dejado que salga Jesucristo. Debemos de imitarlo en la paz. Y esa paz es como que usted le diga a su hijo, bueno hijo, descanse, que yo lo cuide. Y él duerme tranquilo. Él se acuesta y dice, mi papá me va a suplir la necesidad y él me va a cuidar. Ahí estamos, mi hermano. Esa paz debemos nosotros, ¿qué hacer? Por eso en Colosenses 3,
3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando venga a nuestra vida un temor o una intranquilidad, que la palabra de Dios gobierne y la podamos poner en práctica y decirle, wow, Señor, tú hiciste esto, lo harás otra vez también. Si Dios hace algo, Dios lo volverá a hacer. Nosotros debemos de imitar a Dios. Como estamos hablando de los frutos, del fruto en sus 9 secciones que tiene el fruto del Espíritu Santo. Vamos a hablar, mire hermano, de la paciencia. ¿Cuántos somos pacientes? Ya veo que le dio risa. Ya vi que se rió. Porque la impaciencia nos gana. Dice que la paciencia es la cualidad de resistir con firmeza, con la confianza expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades, del desánimo y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento. Es decir, que la paciencia, fíjense bien, Dios tuvo paciencia de nosotros. Dice que Él fue paciente para con cada uno de nosotros. Le tuvo paciencia a Israel, 40 años. Le tuvo una gran paciencia a Israel. Y Dios quiere que tengamos pacientes. Pacientes no es aguantar, hermano, que nos estén dando, no que usted es bien paciente y le están dando, no, eso no es paciencia. Pero muchos somos impacientes. Mira lo que dice en Pedro 3:8. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Pedro no le está hablando al mundo, de Pedro está hablando de la epístola a la iglesia. Mire, todavía es paciente. Póngase a pensar cómo ha sido su comportamiento, cómo han sido sus acciones, cómo han sido, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras conductas. Y Dios ha sido paciente con nosotros. Que todavía cuando usted abre sus ojos, gracias Señor por un día más. Gracias porque no me has pagado conforme a mis hechos, conforme a mis obras. Él es paciente, mi hermano. Y no que no está dejando avalar el pecado y tú sigues en pecado y en pecado y en pecado, no, porque en un momentito que Dios, el pecado te lleva a tener consecuencias. Y esas consecuencias las vas a pagar. Dios dice que debemos de ser pacientes, paciente con el hermano, paciente con tu esposo, paciente con tus hijos, paciente del trabajo. Tenemos que desarrollar la paciencia. Mire, lo que Dios me está haciendo desarrollar a mí es la paciencia en el trabajo, con los clientes. Mire, llega un señor, wow, que nadie lo quiere atender, todo dice ahí, que le caiga. Y un señor que tiene su comodidad, es dueño de unos que no encuentro, pero él quiere saber si todo me ha pagado. Y después quiere que uno le saque copia a todo eso. Y después quiere que se lo esté subrayando, oiga, y a veces está lleno la sucursal. Tener paciencia, mi amado. Y uno siente que le pica la cabeza, uno siente que se pone rojo, que se calienta. Uno quisiera ir y me dice, wow, ¿qué hago, verdad? Dios nos enseña cada uno de nosotros. Así como Dios tiene paciencia con ese tu carácter que tienes. Como si Dios tiene paciencia todavía con ese pecado que no quieres dejar. Y no es porque Dios haga del ojo pacho, sino porque Dios todavía tiene misericordia. Hasta que todos llegamos al arrepentimiento. Como ya todos estamos impacientes que Cristo no ha venido y que hace cuánto nos ha dicho que Cristo viene. Él viene en un cerrar y abrir de ojos, hermano. Pero debemos de nosotros tener esa paciencia. Mire, benignidad. La benignidad es la virtud de benevolencia o una actitud de compasión y de generosidad.
Dice bien, tiene una actitud de compasión. En el Salmo 69:16 dice, respóndeme, oh Jehová, porque benigna es tu misericordia. Con compasión es tu misericordia. Y mire, creo que eso es lo que hemos perdido nosotros ahora. Yo me acuerdo que antes decir que alguien se había muerto era un escándalo. Hoy ver, si no hay muertos, no está buena la cosa. Mi amado, ¿cómo se nos ha llegado a nosotros a helar nuestra conciencia que nosotros podemos ver gente que está cayendo muerta y no tenemos esa compasión? Como Cristo dice, tuvo compasión de ellos y los vio como ovejas que no tenían pastor. Tuvo una gran compasión. Dice, ponernos y vamos a darles de comer. Se nos ha olvidado que Jesucristo fue compasivo y es compaciente, no complaciente. Tiene compasión de nosotros. No es maligno, benigno. Esto es contrario de qué? De maligno. Y mire qué importante, por eso el salmista le dice, respóndeme, oh Jehová, porque benigna es tu misericordia. Está diciendo compasiva, generosa, tolerante en las relaciones con los demás. En otras palabras, yo lo tengo aquí que dice el diccionario, es un sinónimo de suavidad, delicadeza, dulzura, afabilidad y ternura. Benigno. Y ese es el fruto del Espíritu Santo. Vamos a desarrollar un día ese tema sobre el fruto del Espíritu Santo. No los frutos, dice el fruto, seccionado en 9 partes. El fruto, como el fruto de la carne. Entonces usted ve qué importante es. Mire, dice la palabra de Dios, debemos de imitarlo en su bondad. Porque dice que los frutos del Espíritu son, dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, dice la palabra de Dios. En el Salmo 31:19 dice, cuán grande es tu bondad que han guardado para los que le temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Bondad es la cualidad de ser bueno, es tener una excelencia moral, virtud. Dice que la verdadera bondad no existe ningún vestigio de maldad o corrupción. Bondadoso. Oiga, eso es Cristo Jesús. Eso es como anduvo Cristo, en bondad, bueno. Por eso me gusta ese texto del Salmo, porque el salmista dice, y lo tiene en signos de interrogación, de admiración, perdón, dice, cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Dice, cuán bueno es. Mi amado, la bondad del Padre cuando llegó el Hijo pródigo, ¿qué hubiera pasado si nuestro hijo hubiese llegado y si nosotros hubiésemos hijos? Después de gastar toda la herencia. No llevaba nada. Y olía cuche. Olía el cuche y hablaba como cuche. Pero en su bondad lo abrazó y lo besó. En su misericordia. En su benignidad. Vea cómo fluye el fruto del Espíritu Santo. Y lo viste, lo bañan, lo viste, le ponen el anillo de autoridad. Mire, le ponen todo y hacen fiesta. Lo que necesitamos nosotros ser bondadosos, hermano, en el nombre de Jesucristo. Mire, rapidito, debemos de imitar su fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y es la buena certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, hermano. También debemos de imitarle, hermano, en su mansedumbre. Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso de corazón. Es aquella serenidad de espíritu, pacífica y humilde.
Oiga, mire, la mansedumbre, como dijo Dios, Jehová de Moisés, no hay un hombre tan manso como Moisés, no menso, manso. Qué importante es eso, mi amado. Debemos de imitarlo, fíjese bien, en su templanza. La templanza, y fíjense bien qué importante esto, en el libro de Timoteo dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. La templanza se relaciona con el dominio propio. ¿Qué significa, mi amado? Es una virtud que nos permite controlar las pasiones, los vicios y los impulsos. Ejemplo, ¿se acuerdan cuando agarraron a Jesús que no pudo mentir? Viene Pedro, saca la espada y le corta la oreja a Malco y dice, guarda la espada, que la espada va a morir. ¿No crees tuyo que yo puedo decirle que mande a mi padre una legión de ángeles y se termina todo esto? Jesucristo podía, pero también el fruto del Espíritu fue templanza. Él tenía la capacidad de poderse acabar a todos los que llegaron con esa legión de soldados, más o menos como 600, para que no se escapara. Pero la templanza, mi amado, es tener ese control en nuestras vidas. Es tener, hermano, que nosotros, fíjese bien, controlemos los impulsos. Debemos de ser personas templadas. Y a muchos se nos olvida, hermano, y nos dan que esos impulsos no tenemos el control. Nos controla nuestro carácter, nos controla nuestra ira. Por eso dice la palabra en Proverbios, dice, es mejor aquel que se contiene su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Sabes por qué? Porque en un momento de ira se termina todo. Porque dice la palabra también en Eclesiastés que una mosca echa a perder el perfume del perfumista. Tan chiquito, y así sucede muchas cosas. Una ira, un esposo airado que le pega a la esposa, terminó un matrimonio de 43, 5, 20 años. Un hijo que golpea a un padre, a una madre, terminó todo. Por eso, nosotros debemos tener importante eso. Alguien que toma algo que no es suyo de la empresa o de alguien, terminó su carrera profesional. No tuvo temple en la capacidad que Dios le dio de caminar como Dios. Y podemos seguir, mi amado, como Cristo anduvo. Por eso dice aquí, el que dice que le conoce, debe de andar, o el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. Entonces, no es lo mismo que yo diga a que haga. Porque yo, mire, la palabra de Dios también dice en Proverbios, que te alabe el extraño y no tu propia boca. No, sí, yo me puedo echar flores, hermano. Yo puedo decir, yo soy guapo. No, sí que yo soy. Yo les puedo decir, yo soy el mejor esposo. Usted fue mi esposo. A mí cuando me preguntan, bueno, ¿y usted cómo es esposo? No me pregunte a mí, pregúntele a mi esposa. Ahí está. Porque ella va a dar realmente lo que soy. No, yo soy un buen esposo, yo soy responsable, yo soy amoroso, yo soy misericordioso, yo soy chistoso, yo soy aquí. Y yo me voy a echar todas las flores. Pregúntele a mi esposa y a mis hijas. Ahí donde van a ver la verdadera que le van a decir. Y me voy yo de espaldas para allá para que no me vean la cara. ¿Me entiende? Entonces yo no puedo decir, no, que yo soy. No, se te nota ser imitador de Dios. Ya lo veo más serio. Para ir terminando el mensaje, mi amado, nosotros debemos tener ejemplos dignos de imitar. Y fíjese bien que en la palabra de Dios encontramos muchos hombres de Dios a los cuales nosotros teníamos que imitar. Tenemos a Daniel, tenemos a Moisés, tenemos a los tres hebreos, a Misael, Azarías y Ananías, que era Sadrach, Mesach y Abednego, que le cambiaron el nombre, que no doblaron sus rodillas delante de Baal. Daniel, él se apartó y no quiso comer de la comida que había puesto el rey. Moisés, que fue un ejemplo claro de humildad y mansedumbre delante de Dios. Tenemos a Pablo, que decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Oiga, lo que decía Pablo era un gran compromiso. Sed imitadores de mí como yo de Cristo.
Y en todas las epístolas, Pablo habla de imitar. A través de la Biblia tenemos muchas cosas de hombres, de grandes hombres de Dios de imitar y otras de no imitar, que están en la Biblia también. De aquellos hombres que se apartaron de Dios. Lo que debemos de imitar, no apartarnos de Dios. Y también nos habla, mi amado, aquí hay un texto. Quiero, en el libro de Hebreos, capítulo 13, para ir terminando. Verso 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Oiga eso. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. No estuvieron contando chistes, no estuvieron contando fábulas, no le contaron tonteras, sino que le enseñaron la palabra de Dios. Yo me gusta ser enfático en eso. Considerar, oiga esto todavía, considerar, porque no es lo mismo hablar que hacer. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Oiga, qué tremendo. Es decir, yo tengo un compromiso. Yo no solo, yo puedo estar hablando bonito aquí, pero mi comportamiento fuera como es. Y dice, yo tengo que considerar, no que hermano, porque muchos dicen, hermano, no se fije quién está predicando, hermano. Usted solo fija en el vaso que Dios está usando, porque el vaso es imperfecto, sí, somos imperfectos, pero debemos de buscar la perfección y la santidad del Señor. Por eso Dios dijo, ser santos y perfectos nos habló Dios. Debemos de imitarlo a Él en eso. Pero muchas veces venimos e idolatramos pastores, evangelistas, apóstoles y profetas, pero no estamos considerando cómo está haciendo su actuar. No estamos considerando, como no dice que lo estamos criticando, no que debemos de considerar si lo que él habla lo está viviendo. Es como si yo dijera, hermano, vamos a ayunar mañana, todos, es una orden. Y no llego, y cuando empiezan a preguntar por el pastor, ¿dónde está el ayunar? Desayunar está en Mr. Donuts. No concuerda lo que dije con lo que hice. Entonces, por eso dice el texto, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces tenemos gente que nosotros podemos imitar, pero tenemos que considerar. Tenemos, mi amado, como quien dice, la palabra nos dice que nosotros debemos de escudriñar los espíritus, debemos de considerar, debemos de discernir. Y mire por qué, mi hermano, porque en Jeremías 3:15 dice, os daré pastores según mi corazón, que os apaciente conciencia e inteligencia. Eso nos debemos de pedir. Que te enseñen conciencia e inteligencia. Por eso me gusta Hebreo, donde dice que os hablaron la palabra de Dios, no contándote la historia. Mira, ya por el año 25, ¿verdad? Cuando yo nací, no me quiso mi mamá y por eso yo me tiré a la drogadicción. Yo era bolito, y todo eso se tiran todas las predicaciones. No, de enseñarle la palabra de Dios, porque para estos tiempos es lo que te va a mantener firme, hermano. Jeremías siempre 23 dice, soy Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios muy de lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, los cielos y la tierra. Es decir, que delante de Dios, mire, que nosotros digamos que porque soy pastor y Dios no me va a ver, estoy descubierto. Por eso debemos de caminar recto, derecho, como lo que estamos viendo nosotros en el libro de los Salmos, en los días de semana, ¿verdad? Que dice, bienaventurado el varón que no anduvo, ¿verdad? Sino que dice bienaventurado, porque somos derechos, rectos, correctos. Fallamos, pecamos, sí. Somos santos pecadores, pero venimos al arrepentimiento y tratamos de no hacerlo. Y espero que tú, mi amado, puedas decir lo mismo. Ser imitadores de Dios significa, mi amado, parecernos a Él. Y este es el reto que quiero dejar en esta mañana. No es lo mismo decir que hacer. Y acuérdate del futbolista. Yo puedo decir soy futbolista. Pero cuando me vea jugar, va a decir, no, pastor, usted no es futbolista, usted lo que dio ahí fue tristeza, risa y lástima. Y lastimosamente, muchos dentro de la iglesia y cristianos, para el mundo, lo que damos son
risa, tristeza y lástima. Y eso es lo que no quiere Dios. Ser imitadores de Dios es más allá. Caminar como Él andó. Quiero terminar. Somos buenos imitando muchas veces lo malo. O nos cuesta imitar lo bueno, hermano. Las cosas malas se nos pegan más rápido y ese es el problema nuestro. Imitamos. Yo le voy a decir una cosa. A mi nieto le dije yo, mira, levanto la ceja. Y él empezó a agarrar la ceja y le hace así, ¿verdad? Y usted le pregunta a mi nieto, levante la ceja, le hace. Hace una mueca y levanta todo, porque quiere imitar a su papito que levanta la ceja. Y yo le digo, hijo, quiero ver cómo levanta las cejas. Quiere imitar a algo. Nosotros debemos de imitar a Dios, cómo levantó la misericordia, el amor, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, la humildad, la santidad, la perfección de Cristo Jesús. Imitemos a la persona más admirable y digna de imitar, y es nuestro Señor Jesucristo. Sed imitadores de Dios, como hijos amados, y la única forma que podemos imitar a Dios es a través de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. La única manera que podemos imitar a Dios es a través de Cristo Jesús. Si tu vida hasta este día ha sido todo lo contrario de imitar a Dios, oremos, Padre, de tu esta año, y que tú puedas tomar una decisión más diferente, que puedas pedirle perdón a Dios, nos pongamos a cuenta con Él y el Señor, yo quiero caminar como tú y yo, y como tú caminaste en mi Cristo bendito. Decirle, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor de la gloria, que tú nos has enseñado sencillamente a través de tu palabra, lo que es imitarte, Dios de la gloria. Tener, Padre bendito, ese compromiso, Señor de la gloria, que es algo serio, Dios de la gloria. Te pido perdón si no lo he hecho, Padre. Si he vivido desde la gloria conforme a lo que yo he creído, pensando, Señor, en mi evangelio, conforme yo he interpretado tu palabra desde la gloria a lo que me conviene. Yo te pido perdón, Padre bendito. Y que tú nos ayudes, Padre, a caminar cada día conforme a tu palabra, mi Dios. Yo bendigo a cada uno de ellos, a los que están orando y a que puso su corazón, Padre bendito. A los que van a llegar, Padre bendito, a los que va a llegar esta palabra también, Padre bendito de la gloria, que tú, Señor, obres en su vida, mi Dios bendito. En el nombre de Jesucristo, te alabo y te bendigo, mi Señor. Bendícelos y fortalécelos. Amén y amén. Mi amado, damos gracias al Señor por permitirnos en esta mañana llegar a tu casa, por esta palabra. Espero que hayas escrito los textos, que tú haga eco en tu corazón. Te invito para la próxima semana, ¿verdad? Estamos el día martes escudriñando el libro de los Salmos, viendo qué mensaje nos está dando Dios a través del libro de los Salmos. Martes y jueves a las 7, día domingo a las 10 de la mañana, como igual que este día. Te invitamos que visite nuestro canal de YouTube, que es MCI Visión de Dios, en el cual ustedes en el margen de la pantalla que te está saliendo, ahí sale la invitación por Facebook, YouTube. Si tú tienes algo que quieres, que queremos que ores por ti, consejería, tú puedes escribir, nosotros te escribiremos también, en el nombre de Jesucristo. Te invito a que entres al canal, denle like, ¿verdad? El like es para que mantengan más tiempo los mensajes, según me informan, ¿verdad? Según dice YouTube, ¿verdad, mi amado? Pero estamos para glorificar a Dios. Todo lo que se hace es para exaltar y glorificar el nombre de Jesucristo. Que pases un lindo día con tu familia, que descanses en el nombre de Jesucristo. Estas vacaciones de agosto, para los que estamos aquí en El Salvador, que nos presentamos a trabajar hasta el viernes 7, que puedas descansar, ¿verdad? Busca de Dios, de la palabra. No salgas si no es necesario, ¿verdad? Mantente en tu casita. Si quieres algo de comer, mándalo a traer. No salgas solo por eso, que te lo llevan a tu casa. Y sobre todo, busca el elemento mejor, que es la palabra de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo. Les amamos en Cristo Jesús. Amén.